And we are live. Hello, everyone. Thank you so much for joining us for Make Your Voice Count. Now, this listening forum is a little unconventional. Here tonight with us, we have our candidates for the District 1 Santa Rosa City Council. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en contacto en esta nueva forma de comunicación. Haga que su voz cuente. Esta reunión es algo poco convencional, a donde vamos a tener reunidos a los candidatos del distrito número 1 de la ciudad de Santa Rosa escuchándonos. Go ahead. Interpreting for us tonight is Dinora Gallegos, so thank you so much, Dinora, for interpreting tonight. Interpretando esta noche, Dinora Gallegos, mi persona, muchísimas gracias. So I'd like to introduce our City Council candidates for District 1. Here with us tonight, we have Jorge Inocencio, Eddie Alvarez, Dwayne DeWitt. Thank you all so much for joining us. So your microphones will be muted throughout the duration of the evening, because this is a chance for the people of District 1 to share their priorities and concerns with our candidates. Y nos encantaría en esta noche presentar a nuestros candidatos del distrito número 1. Le damos la bienvenida a Jorge Inocencio, Eddie Álvarez y Dwayne DeWitt. Caballeros, van a tener por favor el micrófono en silencio durante el transcurso de toda la sesión, porque el propósito es escuchar las opiniones o preocupaciones que pueda tener la audiencia, el público. The Sonoma County League of Women Voters will be hosting a candidate forum on September 16th at 6:30. Now, this will be a chance for the candidates to take the concerns that they're hearing tonight and let them inform their priorities for this forum. So it's our hope that you'll be able to watch the forum on the 16th as well, where candidates will have a chance to address your concerns directly. Y el día 16 de septiembre a las 6:30 de la tarde, también la Asociación de las Mujeres del Condado, la Liga de Mujeres del Condado de Sonoma, va a tener una presentación en vivo a través de Facebook para que ustedes puedan conversar o ver el resultado de las preocupaciones que son mencionadas esta noche durante este foro de escuchar para los candidatos. Es importante que le den seguimiento a esta reunión del 16 de septiembre a las 6:30 de la noche, porque se van a estar hablando las cuestiones que fueron de preocupación o interés por parte de ustedes. Tonight's event is a collaboration between a number of organizations. I'm Adia White, the News Director of Northern California Public Media. Esta noche se lleva a cabo gracias a la colaboración de varias organizaciones. Mi nombre es Adia White, soy la directora de noticias de North Cal Public Media. I'll be helping moderate but not lead tonight's event. Our other partners are the Community Action Partnership of Sonoma County, League of Women Voters, and Locian. So thank you so much to all of our partners for coordinating tonight's event. Y voy a estar moderando esta presentación. No voy a estar siendo el liderazgo, sino nada más la moderadora de esta presentación. También parte de nuestros compañeros en acción en este foro son Community Action Partnership, y también tenemos a la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Sonoma. And don't let me forget Community Action Partnership, League of Women Voters, and Locian. Gracias. So leading tonight's event, we have Maricruz Dominguez and Ana Sanchez of the Youth Civic Engagement Project. Dando el liderazgo de esta sesión, tenemos a Maricruz y a Ana Sánchez, que son parte del Youth Civic Engagement Program. Vince Harper of the Community Action Partnership of Sonoma County will also be with us tonight. Y el señor Vince Harper, también de Community Action Partnership de Sonoma, va a estar acompañándonos esta noche. Tonight, we'll have several presentations throughout the evening, including from Kareem Sanchez, who is a lead organizer with North Bay Organizing Project, as well as Stephanie Williams, who is a Santa Rosa City Clerk. Esta noche vamos a tener una serie de presentaciones a lo largo de nuestro foro.
Vamos a tener la presentación por parte de Karim Sánchez, que es uno de los líderes del proyecto organizativo del norte de la Bahía, y también tendremos a la señora Stephanie Williams, que es la secretaria municipal de la Secretaría Municipal, que va a estar platicando con nosotros. All right, now I'm going to pass the mic to Ana, Maricruz, and Vince, who are going to talk more about their work in the community. And shortly after that, we'll introduce the listening portion. Paso a presentar a Ana, Maricruz y Vince, que van a estar hablando con la parte que involucra a la comunidad, y luego pasamos a la siguiente sección. Hello, my name is Maricruz Rios Dominguez, or also known as BMO, my nickname for a while. I was born and raised here in Roseland and Santa Rosa, really. I usually began my journey in a program called Teen Advocacy Group, and since then I just became more part in programs here and there. Currently a student at the JC. So, hola, mi nombre es Maricruz Rios Domínguez. Nací aquí por Roseland en Santa Rosa y comencé mi tiempo en la comunidad como en un programa llamado Teen Advocacy Group. Y por años ya he estado ayudando aquí en proyectos en la comunidad, y ahorita soy un estudiante en la escuela de Santa Rosa. Hi, my name is Ana Sanchez. I'm a member at Community Action Partnership Youth Civic Engagement Project. I'm a student currently at Roseland Collegiate Prep, and I've grown up in the Roseland area for about a couple of years. I'm currently a volunteer with the North Bay Organizing Project. I've worked with North Bay Rapid Response Network, and I've done a couple other things in the community. Hola, mi nombre es Ana Sánchez. Yo trabajo por el Community Action Partnership, YSEP. Yo voy a la escuela Roseland Collegiate Prep y he sido un miembro del distrito Roseland por unos años ya. Soy un miembro del North Bay Rapid Response Network y he voluntario con el North Bay Organizing Project por un tiempo, entonces sí soy un miembro de la comunidad de Roseland. Awesome. So my name is, once again, is Vince Harper. I'm the Director of Community Engagement for Community Action Partnership of Sonoma County. Bueno, mi nombre es Vince Harper y soy el director de Community Action Partnership del Condado de Sonoma. And I am very pleased to be here. Been waiting for this opportunity to have this conversation for months, even before the COVID-19. So I'm really excited that we're actually here tonight. Y estoy muy agradado de estar aquí. Yo he estado esperando por la oportunidad de tener esta reunión por meses, aún antes de que nos llegara el COVID-19. Así que estoy muy contento de estar aquí esta noche. So I have a long history of working within District 1, both in the South Park and Roseland. So I actually started probably 25 years ago working at the South Park Youth Center. So I'm very familiar with that neighborhood, working with kids and families for many years. And then also in the, Y yo tengo un largo historial de trabajar para el Distrito 1 en el área de Roseland y el South Park. Tengo más de 25 años con ellos. Inicié en, you said you initiated where? South Park Youth Center over in Martin Luther King Park. Thank you. En el Centro de Jóvenes South Park, en el Parque Martin Luther King. And I also started early in the, actually in the late 90s, working at Elsie Allen High School, and had a great opportunity to teach kids out there about health education issues. So long history. Y también tuve la oportunidad a finales de los 90 de trabajar para la preparatoria Elsie Allen con los muchachos ahí, y tuve la oportunidad de enseñarles en el área de salud. Por lo tanto, realmente tengo un historial bastante largo en esta área. And
also a big believer in youth leadership and youth engagement, and very happy to work with both Maricruz and Anna with the Youth Civic Engagement Project, because it's so important for youth to really be involved as early as possible in terms of in politics and local civic issues. Y también yo soy de la gran creencia, muy firme creencia de trabajar con la juventud, por lo cual me siento muy orgulloso, muy complacido de trabajar con Ana y con Maricruz. Yo pienso que en el proyecto de Youth Civic Engagement, porque yo pienso que es muy importante iniciar con los jóvenes desde una edad temprana para que tomen interés en las áreas cívicas y políticas. And lastly, I believe in youth civic engagement because these are our future leaders, actually our current and future leaders who are going to lead us into a better world. Y finalmente, yo creo mucho en que se involucre la juventud en estos asuntos, porque ellos son nuestros líderes actuales y son nuestros líderes al futuro, por lo cual es muy importante que se involucren. So thank you for being here, and thank you for having us. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por tenernos. And I'd also like to invite people to begin commenting, posting their comments on Facebook. We'll be reading those shortly. But before we move on, Ana and Maricruz, I really am excited that you are leading this discussion tonight, because as Vince was saying, I think it's so important for youth to lead this discussion. Even though you aren't registered to vote yet, you're still an essential part of democracy. Can you talk a little bit more about your engagement with our community and engagement with elections specifically, despite not yet being able to vote? Y bueno, yo los invito a continuación a que por favor pongan los comentarios ya en Facebook, y vamos a estar extrayendo algunos de esos comentarios para platicarlos acá en unos momentos. Pero antes que nada, antes que pasemos a eso, quisiera dar las gracias a Ana y a Maricruz nuevamente. Yo me siento súper contenta de que estén participando y siendo las líderes de este foro, y quisiera que nos platicaran un poquito más de su experiencia dentro de la comunidad, que nos platiquen más un poco de lo que ustedes han participado, sobre todo cómo han participado en el proyecto de las elecciones. Actually, I am already registered to vote, but yeah, it's fine. So yeah, I guess like I mentioned, my journey first started like in middle school with a program called Teen Advocacy Group. And from then, a few years back in like high school, I got more involved into like different programs. So like on my school, we had Mecha Club. So they got me more connected into like different programs in the community. So like Latino service providers, and we have the Youth Civic Engagement, eventually to the No Name Women's Group, and it's a long list really. I kind of forgot a few, but yeah. So primero comencé como mi involucrar en la comunidad con el programa Teen Advocacy Group, y luego como en la preparatoria comencé en un club en mi escuela que se llamaba Metra, y en ese club era más como a mirar la cultura mexicana, en un más como donde los estudiantes pueden ir y, mirarse más como, hey, es mi cultura también, no solo de mis padres, que unas veces no lo celebramos. Y después, estando con ellos por unos 3 años, creo, me involucré en otros programas como el Latino Service Providers, Youth Civic Engagement, y un programa que se llama No Name Women's Group. Y en ese programa es más como ir a unos eventos, y tenemos juntas de otras organizaciones en la comunidad que necesitan ayuda o algo así. Y pues ahorita estoy en el programa con Vince Harper en el Youth Civic Engagement. So, sí. Hey y'all. Let me see. So
I want to say I started getting involved in like politics and kind of just in general community engagement / involvement when I was around more or less freshman year. I really thank my teacher, my freshman English teacher, for teaching me like more about my culture, more about my people, like more about just in general my community and how we're affected. And shortly after that, I kind of just found myself like evolving into like, I don't know how to explain it, but I kind of just started getting involved with like just in general like politics, kind of. I kind of like saw how it was affecting people, especially me as a Latina, woman of color. You know, that's two minorities right there. So I just started getting involved. Yo me empecé a involucrar con los políticos y me empecé a involucrar en la comunidad porque cuando tenía más o menos unos 13, 14 años, mi maestro del 9 grado me enseñó más de mi comunidad y me enseñó más de mi cultura, especialmente mi gente mexicana. Y desde ese principio, ese momento, yo empecé a como involucrarme y empecé a ser más activa en los políticos, me empecé a involucrar más y desde entonces ha sido un miembro de esta comunidad, pero un miembro que se ha involucrado mucho. Como ha dicho antes, yo he hecho muchos proyectos en esta comunidad, ha pintado la área donde antes estaba Dollar Tree y ha hecho unas pocas más cosas. So we got a first comment on how we could improve the Southwood education in Santa Rosa. So from experience, I did seek in the school counselor one time, and it was to advocate for, what was it? I think it was for a class specifically for all high schools. It was like, it was a class to encourage more of like diverse communities and specifically Latinos kids, because sometimes we feel like we're like drifting apart from our culture. So I spoke for that in the counselor one time. So I mean, if we're gonna have another school council meeting soon, I could have a speech set up to improve education, such as like having more resources out there for kids, because as a student it is rather difficult finding like resources online now, and sometimes we do find it, but like they're kind of overpriced. So just finding a reasonable price out there for kids and more accessible. ¿Quisieras decir? Okay, so en el pasado sí hablé en unas juntas de la escuela que tenían en la City Council, y allí hablé para que tener más clases para estudiantes que son de diferente, ¿cómo se dice? Like, Diversos, de diversos. ajá, de que vienen de diversos lugares. Mhm. So sí, so planeo como si hay otras juntas de las escuelas o si puedo contactarme en unas escuelas a ver si podemos crear más programas para estudiantes allí, más accesibles para ellos, porque entiendo que hay unos padres que necesitan trabajar todo el día, unas veces no tienen tiempo para sus hijos, o cuando tienen tiempo no saben lo que sus hijos están estudiando. So, solo, y decías también, Maricruz, que lo que te gustaría, si entendí bien, era que también te gustaría que esos recursos estén accesibles en dinero, porque algunos son muy sí, caros, ¿no? sí. Ok, cool. Question number 2 is, we know people of color are disproportionately impacted by police interactions and involvement in the criminal justice system. Are there any changes you would make to Santa Rosa Police Department? If so, what? La segunda pregunta dice, sabemos que la gente de color son afectados en una mala manera por la policía con sus interacciones y involucramiento en el
sistemas de criminal. Hay unos cambios que va a hacer contra la policía. Hay unos cambios que te gustaría ver en la policía de Santa Rosa. Y sí, que es, personally, it would most likely be the rubber bullets. I would personally, as a person of color and someone who has faced actual like police brutality in a way, I don't want to say police brutality myself, but I have definitely seen some 3 times already where people of color have been impacted negatively by police officers from a young age to now. Something that I would really like to see is more training for police officers, a couple maybe of years worth of training. And right now, due to the protest, I would say a ban on rubber bullets, at least until they're quite ready. Because I know I've talked to Chief Navarre before. Interviews are found in the lower section of the CAP Facebook page, but he said that currently right now, he doesn't plan on getting rid of rubber bullets. And as a person of color, I would very much like to see him kind of take a little bit more of action, I would say, and try to, like, I guess you can say, calm down on it. Entonces yo desde una edad joven he visto como un impacto negativo contra la gente de color. Yo he pasado por unos momentos en que yo he visto que gente ha sido tratado mal por la policía, incluyendo mi propia familia. Una cosa que yo me gustaría ver es que la policía tenga años de entrenamiento. A este momento nomás tienen unas semanas de entrenamiento y luego ya les dan las pistolas. Me gustaría ver que los policías tengan años de entrenamiento para que sepan cómo usarlo en momentos apropiados. Y me gustaría que a este momento paren de usar los rubber bullets, son los balos que son como de plástico, durante estos momentos en que la gente, especialmente la gente joven, ha ido a los protests. Y I have another question, comment number 3. Specifically, what are my thoughts about officers in schools? La tercera pregunta es específicamente cuáles son mis pensamientos contra las policías en nuestras escuelas. So I go to Roseland. We've never had school resource officers. Quite honestly, our school district has never felt the need to have school resource officers. The way we manage school, I guess you can say student behavior, is very much more different than what the Santa Rosa City schools, I guess you can say, handle it. So honestly, I really don't see the need for school resource officers. Like I just said, my school district has never had school resource officers, nor have we felt the need to have them. Our students are being controlled and behaved in an appropriate manner, and apparently in one it doesn't need school resource officers. So personally, in my opinion, I don't see the need for school resource officers. Entonces, mi escuela, ahorita voy al distrito Roseland y ha estado en ese distrito desde que era una niña chiquita. Mi distrito nunca ha tenido policías en la escuela, entonces yo, en mi opinión, yo pienso que no ocupamos las policías en ese momento, porque mi escuela nunca ha tenido la razón para tener una y yo no entiendo por qué otras escuelas tienen que tenerlas. Si mi escuela ha mantenido a los estudiantes y ha podido controlarlos en una manera que no hemos ocupado las policías, entonces yo de verdad no entiendo para qué los ocupamos o para qué lo tenemos. All right. Alvarez, next comment is specifically for you. So as a business owner, how would you be able to prioritize your business, but also the people? So how are you able to know that you aren't just prioritizing your own business, but also like considering the community itself? So como sabemos que Alvarez tiene un negocio, pero también está corriendo por un candidate en Distrito 1. So solo el comentario es cómo podemos
saber que él está haciendo su trabajo en su negocio, pero también ayudando a las personas en la comunidad. And again, the candidates will have a chance to respond to specific questions on September 16th at 6:30 during the League of Women Voter Debates. Thank you so much for everyone for sharing your comments and concerns, to Maricruz and Ana for leading this discussion. And we still have a few more comments in the comment section, and then in a few more minutes here, we'll move on to a presentation by Stephanie Williams of the City of Santa Rosa. And again, we will open the comment period again after that. Nuevamente queremos darle las gracias por estar sintonizándonos esta noche y recordarle que las respuestas a estos comentarios por parte de nuestros candidatos se van a dar en la reunión que habrá el 16 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Así que estén pendientes de eso. También muchísimas gracias, Ana y Maricruz, nuevamente por estar liderando esto. Todavía tenemos algunos comentarios y vamos a continuar con eso, y después de esos minutitos vamos a pasar a la presentación con la secretaria municipal, Stephanie Williams. Continuemos con los comentarios. A comment that has come in is, you will be facing a budget deficit when entering office. How will you ensure recently annexed Roseland will get the funding it needs for unmet needs? En español, I'm gonna have a little hard time doing this. Yo te ayudo si quieres. Solo dime si me necesitas. Ok, sí, léelo todo. Ok, ¿cómo piensan ustedes manejar si al entrar en oficina van a encontrar un déficit en el presupuesto? So there's a deficit in the budget, and what was the last part of the question or the comment? How would you handle it? How will you ensure recently annexed Roseland will get the funding it needs for unmet needs? Y entonces, llegando a oficina con ese déficit en el presupuesto, ¿cómo podemos asegurar que ustedes van a obtener los fondos necesarios para llenar las necesidades que están pendientes o las cosas que se necesitan? Thank you, Ana, for letting me do it. Do we have any more comments in the Facebook page? Comment. Work with the state and other officials to try and pass some sort of bill or policy that requires police officers to take sociology, which is ethnic studies, and psychology courses prior to being released. En español, trabaja con el Estado y otros oficiales para que puedas pasar un tipo de bill o otro tipo de... Es como un decreto, pasar algún decreto. Decreto para que específicamente sea para los policías, para que ellos tengan que tomar unos cursos sobre el sociology, que es los estudios étnicos, y Sociología y estudios étnicos. Y técnicos. Y para la comunidad, esta es una excelente oportunidad que tenemos de trabajar juntos con los jóvenes. Así que, it's a beautiful opportunity for us, the community that is watching us, to work together right here with the youth. And I know you talked a little bit about that earlier. Did that latest comment, did you have any more thoughts on that? Personally, for me, I have taken psychology courses. I've taken psychology course in January. So shout out to Professor Wayne Downey, Dr. Wayne Downey, best professor I ever had, only professor I ever had, but by far one of the best professors I ever had. I took the psychology of prejudice and discrimination, and quite honestly, it was pretty eye-opening. And quite honestly, I think it came in handy with just all the new movements that have been occurring during these tough times, like the Black Lives Matter protests. I've been able to kind of just correlate some of the things that I learned
from that class into like what is happening now. Para mí, yo tomé unas clases de sociología, lo tomé en el Colegio de Santa Rosa con mi maestro, doctor Wayne Downey. Yo pienso que es una buena idea porque cuando yo estaba en esa clase yo pude aprender mucho sobre los étnicos y la raza de gente, especialmente el sexismo, racismo o otro tipo de discriminación que mucha gente pasa. Yo pienso que es una excelente idea, de verdad, porque yo pude relacionar muchas de las cosas que aprendí con todo lo que está pasando ahorita, especialmente todo lo que está pasando contra la gente negra y el abuso que pasan contra la policía. Maricruz, I'm curious to hear your thoughts as well on that. Maricruz, me da curiosidad saber tus comentarios al respecto también. Can you repeat the question? Again, sorry. Anna, I think you have it in front of you, the question. I have it now as well. How would you work with the state and other officials to try and pass some sort of bill or policy that requires, sorry, it's a comment, not a question. Work with the state and other officials to try and pass some sort of bill or policy that requires police officers to take sociology and ethnic studies and psychology courses prior to being released. So this is a comment from someone watching on Facebook right now. What do you think about that idea? I think it's great. I mean, sure. I mean, I firmly believe that education is one thing that we all like need in order to move on forward. So yeah, it's like something that we could all like come together to and learn about. Creo que es un buen comentario, sorry, que podemos mirar algo juntos, you know, aprender algo que no muchos es muy común de aprender. Personalmente, no creo que tomar una clase así, so es algo nuevo para mí. So sí me gustaría aprender algo así con los states y los oficiales. Great, and again, we'll get to hear what the candidates have to say about that and how they might incorporate that into their platforms as they run their campaigns. We maybe have time to read one more comment if there's any more out there. Nuevamente queremos dar la gracia por estar con nosotros y recordarles que los candidatos van a estar contestando o dando su opinión en estos comentarios que ustedes nos están haciendo llegar el 16 de septiembre. Así que tiene que darle seguimiento a esto. Tenemos unos minutitos más para, creo que tal vez un comentario más, si es que tenemos otro. We have a question saying, as youth leaders, what do you see your biggest issue facing in the community and generation? What's your vision to preserve the Roseland Village? How do you plan to protect the culture that has been established? And I believe that's one for you too. So personally, I think the biggest issue is something that I've always seen as a priority is mental health. I've been part of Latino service providers, and I've been part of that program for about 2 years. And what we do is pretty much we make presentations about mental health, and pretty much our whole goal is to reduce the negative stigma of mental health in the community, specifically in Latino community, because most of like parents now believe it's just crazy talk, really. So un problema que ha visto yo personalmente en mi comunidad es salud mental y cómo se ve más como un problema que algo que se puede resolver juntos con, you know, solo hablar y solo como tener tiempo para aprender qué es salud mental es de veras. For the Roseland Village, I really want to keep the library. We knew that the old Roseland Library was just like temporarily, it was never really meant to be permanent. So I believe they're gonna have like a new one in the building close by, but it won't be like in the same spot where the plaza is thought out to be.
Para Rosen Village, algo que yo me gustaría planear más es la librería, solo porque mira muchos programas y los niños están ahí mucho por el Boys and Girls Club y tienen tiempo para los padres y los niños que leen los libros juntos y pensé que era muy buena idea. So, el otro librería que tenían ahí antes solo era como por un ratito, no era por años ya, pero creo que ahorita tienen plan de moverlo en otro lugar cerca de la plaza, pero no donde estaba antes. All right. Yeah. Anna, we're gonna have to continue this discussion with you when we come back from the next comment period. Next up, we have Stephanie Williams, who's with us tonight. And I wanna give us a chance to get her presentation in. So we'll pick up this conversation in a minute. But Stephanie Williams is the... Si nos haces una esperita, gracias, hasta la nueva sección de comentarios. Queremos darle la oportunidad, vamos a retomarlo cuando regresemos a comentarios contigo, pero queremos darle la oportunidad a Stephanie Williams, que está con nosotros, para que haga su presentación. Go ahead. Stephanie Williams is the city clerk of Santa Rosa, and she's going to talk about the transition to district-based elections and how that's going to affect District 1 and why this move is significant. Y la señora Stephanie Williams es la secretaria municipal y ella va a hablar de lo que significa la transición a elecciones de distrito y cómo puede esto afectar. Ella continúa con la explicación. Hello. Yes, this is in 2020, this is the final transition to district-based elections for the city of Santa Rosa. The first district-based election was in 2018. It did not include District 1, even though District 1 had just been newly annexed into the city. And so I think when council at that time decided which districts would be first to participate in the district elections, it was I think maybe the thought was to give District 1 time to bring forward a candidate who was civically minded. Okay, entonces queremos, sí, definitivamente, va a terminar la transición a elecciones de distrito. Esto inició, las primeras elecciones de distrito se llevaron a cabo en el 2018. En aquel año no se incluyó el Distrito 1, a pesar de que ya se había sido anexado a la ciudad. En aquel momento, aparentemente, el Consejo quiso darle el tiempo al Distrito 1 para que pudieran tener el tiempo de elegir y escoger a una persona o diferentes candidatos que corrieran por parte del Distrito 1. Go ahead, Stephen. And the significance that having this year for District 1 being on the ballot is this will be the very first time that the Southwest area has a council representative. Because the area is also newly annexed, before the Southwest area really could not vote in a city council election because the area was not annexed properly in the proper boundaries of the city. Una de las razones por la que es sumamente significativo que este es el primer año en que el Distrito 1 va a estar en la boleta de votación es que es la primera vez que el área sur-oeste va a tener un representante en el Consejo de la Ciudad, porque antes no podían votar, porque no estaban anexados a la ciudad, solo podían votar por consejos o concejales de la ciudad. Este es el primer año que va a poder hacer eso. Go ahead. So with that, it's very important that people are registered to vote for this council election for the representative in the Southwest area. So I cannot emphasize that enough. If you are not registered to vote, you have until October 19th to register to vote. You have to be 18 on
or before the election on November 3rd to be able to vote, but you can pre-register to vote if you're between the ages of 16 and 17. So you could vote in the next election if you're not 18 by November 3rd. But it is. Entonces, no puedo enfatizar suficiente o recalcar suficiente la importancia que tiene que votemos en esta oportunidad. Si no se ha registrado para votar, yo le motivo a que se registre para votar. Tenemos hasta el 19 de octubre para registrarnos para votar. Si usted tiene 18 años de edad antes del día de la votación, que es el 3 de noviembre, o ese mismo día cumple los 18 años, puede registrarse para votar antes del 19 de octubre. Si todavía no tiene los 18 años, 16, 17 años, lo que pueden hacer jóvenes es que pueden hacer una pre-registración. Se registran o inscriben para votaciones desde ahorita para las siguientes elecciones. Thank you. So to register to vote, you can contact the Registrar of Voters Office at 565-6800, or you can go online and register at, let me see, I wrote the address here, sorry. registertovote.ca.gov, or you can also go into the Registrar of Voters Office in person. They're located at 435 Fiscal Drive, and you can fill out a voter registration card. If you call their phone number at 565-6800, they'll be happy to also mail you a voter registration card so that you can get registered before the election. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué tengo que hacer para votar? Para inscribirse, registrarse para votar, usted puede, primero, puede hablar por teléfono al 565-6800, o si no le parece eso, puede también a través del internet, register, como se escucha, tovote.ca, que es por el estado de California, ca.g de gato o v de Víctor, como gobierno en inglés. Y si no, puede también ir directamente a la oficina que está ubicada en el 435 Fiscal Drive en Santa Rosa. Y si ninguna de esas opciones le parece, puede llamar y pedir que le manden la boleta para preinscripción por correo. Nuevamente, el teléfono de la oficina es 565-6800. Go ahead. And as the city clerk, I am the city's elections official. So if you have any questions about the election or need information, I'm always happy to help. Get that for you. You can always email me at swilliams@srcity.org, or you can call me at 543-3016. Y como la oficial de la ciudad en cuanto a las elecciones, yo puedo darle cualquier información que usted necesite en cuanto al proceso de votación. Puede comunicarse conmigo, ya sea por correo electrónico, que mi correo electrónico es swilliams, como mi apellido, @srcity, por Ciudad de Santa Rosa, srcity.org. Ese es mi correo electrónico. Y si no, pueden llamarme al 543-3016. Y nuevamente, 543-3016. Thank you. Gracias. Thank you so much, Stephanie, for that presentation. Anna, I want to come back to you on that last comment about your priorities as a youth leader for this upcoming election, and then also your thoughts on the Roseland Village Project. Muchísimas gracias, señora Williams, por acompañarnos. Y también, Ana, quiero regresar contigo en cuanto a lo que nos quedamos pendientes de los comentarios en cuanto a Roseland Village.
Ari? Yes. But before that, you said something. I missed that. The Um, comments on your priorities as a youth leader for this upcoming election. y tus prioridades como líder desde la juventud en estas elecciones que se acercan, aparte de tu opinión en el proyecto de Roseland. Priorities as a youth leader kind of goes all around the place. I mean, me and BMO were kind of just texting back and forth before this about some things that we wanted to see. Quite honestly, I think I would kind of like to preserve the Roseland Village, mainly because it's a way of giving back to our community, especially as it gives street vendors more jobs, and it's kind of like, you know, like just in general, I think nothing wrong with it. I really like how it is right now. Something that I would add to it would be benches. Something that me and BMO discussed was adding these solar powered benches that also carried electricity and possibly free Wi-Fi right where the colorful blocks are, like in that area specifically, so that more people can like do their homework there, specifically right now, like during the current situation, as well as give customers a chance to like eat outside. Me and BMO had a couple of ideas that also involved like, sorry, I'm checking the notes. We wrote a lot of notes on what to do. We talked about a Waffle House. We wanted community lockers. We thought about free bikes or some type of scooter rentals like they have in San Francisco. We wanted possibly an opera with benches for shows or performers that was like kind of more live, more outside and experience. We wanted more apartments and affordable housing, more opportunities for people of color, and something that I personally brought up was homeless hygiene, because I know that's something that's a hot topic right now is currently how homeless are sleeping at the parks. And quite frankly, I don't like to discriminate against the homeless, mainly because it's not their fault that they're homeless, rather society as a whole for kind of putting them in that situation. So something that I would like to see is for there to be an area for homeless people to just be able to have good hygiene and to be able to kind of just, I don't know how to personally say it, but it's kind of like a way of an opportunity for homeless people to be able to kind of just like wash themselves so that they seem more presentable, considering that most people in the community today like to discriminate homeless for how they look like. And I know that it sounds kind of a little weird to say, but that's one of the solutions I see, so people can stop judging them. Since most people can't really change their opinions on them, I might as well just change the way that they look at them. Unas cosas que yo y mi amiga hemos platicado, Maricruz, es sobre, oh, and I forgot the dine-in movie theater. I wanted a dine-in movie theater. Sorry. Totally. We wanted a dine-in movie theater. Algo que yo y mi amiga Maricruz hemos platicado es que queremos un tipo de cinema en que los carros pueden parquearse y ver películas. Una cosa que han hecho en los años pasados, como en los años 60. Les gustaría tener como un tipo de lockers o un tipo de lugar para poner nuestras cosas. Queremos tener un lugar en que rentan patinetas o bicicletas. A lo mejor un tipo de ópera o un tipo de vista afuera en que gente puede como poner un show, pero con como un anfiteatro. Sí. Like an amphitheater. Ajá, como un anfiteatro. Nos gustaría que tenemos como un tipo de bancas. Bancas o banquetas, bancas. Nosotros les decimos bancas. Bancas. Nos gustaría tener unas bancas que están ahí donde está el Village de Roseland, por donde están los cubos de colores,
que a los gustaríamos tener un tipo de bancas para que la gente pueda comer ahí y también que tengan como un tipo de sombra que esté todo Panel cargado, solar, dijiste, ¿verdad? Un panel solar. un panel solar y también que tenga free wifi, internet gratis para los estudiantes ahorita. Y nos gustaría que tenemos más apartamentos y más como Casas para personas de ingresos limitados. sí, y más oportunidades para gente de color. Y también yo he dicho que personalmente yo me gustaría que tengan como un tipo de lugar para que la gente que no tenga lugares, como la gente homeless, tenga un lugar para que se queden y un lugar para que nomás puedan limpiarse, para que se sienten un poco más cómodos, considerando que a esta sociedad le gusta decir muchas malas cosas de cómo se ven y cómo se visten. Y también nos gustaría que como que el lugar de comidas, como todos los trocas de las loncheras te quedan ahí, porque yo para mí lo veo como una oportunidad para la gente que venden ahí, considerando que muchos de ellos no tienen otro tipo de trabajo. Okay. A question, or this is for Eddie Alvarez. A comment that came in was, one comment was, what have you done to benefit our community in the last 10 years? Since you have been so involved, I would like to know how you have benefited our community. La primera pregunta es para Eddie Alvarez. Preguntan qué ha hecho que ha sido un beneficio para nuestra comunidad en los últimos 10 años, porque al parecer ha sido muy involucrado. Me gustaría saber cómo él está involucrado. Question number 2 is also for Eddie Alvarez. You say you are running for this position, however, as a voter, that you will not abandon your campaign for the 3rd time in a row. I do not want my vote to go to waste if I vote for you. El segundo comentario ha sido para Eddie Alvarez. Él dice que se está corriendo por esa posición, pero como una persona que vota, yo quiero que él no vaya a abandonar su carrera otra vez por la 3ª vez. No quiero que mi voto vaya a gasto si voto por él. Another comment that we had is important to be inclusive. Most people believe that District 1 people refer to just the Roseland, but let's not forget the South Park, it's also in District 1. Actually, if you want, we do have a website where it would show you Santa Rosa and all the districts are like labeled in different colors. So, you can just like, hey, I live there, that's my area, it's where I should get more involved. So otro comentario es que es importante ser incluso, que muchas personas creen que el Distrito 1 es solo en Roseland, pero también es en el South Park. Y solo es como no necesitamos que olvidarlos, también es en Distrito 1, también hay otros grupos en Distrito 1 que personas, la mayoría no piensan que está parte del distrito, pero sí están. Y sí hay unas mapas en el website, como en Santa Rosa City, Santa Rosa. Puedes mirarlo allí y puedes mirar dónde vive y puedes mirar en el distrito de dónde estás. Okay, another question is, how will you engage community members in local decision-making process? Those are for all the candidates. Otra pregunta para todos es que cómo pueden involucrar todos los miembros en la comunidad en sus decisiones en la comunidad, porque unas veces hay áreas que ellos están más firmes en, que trabajan más en. So es importante escuchar sus voces también, porque algunas veces hay detalles que se faltan cuando hay decisiones grandes.
Un comentario que he visto es que protegemos nuestra gente de comida, nuestros street vendors, to protect our street vendors. Amen to that. I'm looking at the questions. What do you feel is the best way to engage youth to finish school and avoid going down a negative path in the typical 3 areas of life? 1, family, 2, community, and 3, school. Una pregunta que ha llegado es que lo que yo pienso es la mejor manera para involucrar a la gente joven para que terminen la escuela y que no vayan entre el camino mal, considerando las 3 áreas más importantes de la vida, que es familia, comunidad y escuela. In my personal opinion, I really have to say teachers and school. The reason why I say this is because I spent most of my time at school as a child, either at home or at school. So I really learned from my teachers. Like I said, I learned to be more involved because of my freshman teacher. I learned to speak with my words because of my 3rd grade teacher. I learned a lot of things from my teachers and at my school. And quite honestly, something that I advocate for is having more teachers of color, because they are more able to kind of just resonate with you. Una cosa que yo dije es que yo pienso que es importante que la gente joven esté involucrada, que tengan pues buenos maestros y buena gente en la escuela que les ayuden y la apoyen, porque cuando era joven, la única gente que tuviera prácticamente afuera de la casa fue mis maestros, porque todo el tiempo era que yo estaba en la casa o que yo estaba en la escuela. Entonces, como yo dije anterior, mi maestro de 9 grado fue el que me ayudó a involucrarme en la comunidad, y mi maestro de 3er grado me enseñó que empiece a hablar con mis palabras y no en otra manera. Question for George. How will you work on including South Park? Una pregunta que vino por Jorge, pues cómo él va a trabajar para incluir al Parque del Sur. And more questions. One question that I had was, saludos a los candidatos. Una pregunta, ¿cómo trabajarán si sigue la pandemia del coronavirus y cómo van a apoyarnos a la comunidad latina de términos de salud y educación? A question that came in Spanish was, cheers or greetings to the candidates. One question that I have is, how will they work if this coronavirus pandemic is still occurring, and how are they going to support the Latinx community in terms of health and education? And another question that came in is for Eddie. Eddie, ¿cómo planea apoyar a las familias de bajos ingresos durante esta crisis económica? Another question that came in was for Eddie in Spanish. How do you plan on helping the low-income families during these hard times, especially this crisis? And I think there's more comments. Another question that came in is how, or for all candidates, sorry, how will you work with others in the council to do what's right for the community? And how will you hold yourself accountable when voting and making decisions? Otro comentario o pregunta para todos es cómo ellos van a trabajar con las personas en el council y cómo ellos van a ponerse en cargo de ellos mismos cuando están votando, haciendo decisiones. So, para ser más firmes es cómo van a trabajar con otras personas. These are all excellent comments and questions. We're going to move on to our next presentation. This one by Kareem Sanchez, who's with North Bay Organizing Project. Kareem's going to talk about voter engagement projects that North Bay Organizing Project is currently working on, and then we'll move on to our last comment and question period. Muchísimas gracias, todos estos son muy buenos, excelentes comentarios. Vamos a seguir adelante con la presentación del señor Kareem Sánchez.
Y también audiencia, para que ustedes sepan, él va a hacer su presentación en inglés y en español, así que esperen por su interpretación en español y luego de eso regresamos con más comentarios. Gracias. Pues gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Karim Sánchez, soy el organizador principal con el proyecto organizativo del norte de la Bahía y muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. So hello everyone, my name is Karim Sanchez. I'm the lead organizer at the North Bay Organizing Project and thank you for having me here today. I'm gonna be speaking about North Bay Organizing Project and some of the work that we do in voter engagements. Entonces voy a estar hablando del proyecto organizativo y del trabajo que hacemos para trabajar con los votantes. But first I want to say NBOP, if you're not familiar with us, we are a power organization, which is another way of saying we are interested in building power in the community. Pero por los que no conocen al proyecto organizativo, nosotros somos una organización de poder. Es decir, que nos interesa crear poder en la comunidad. And with that comes an understanding that power in the political arena shows up in two ways: organized people or organized money. Y entonces con eso tenemos el entendimiento que el poder se demuestra en dos formas en la arena política: gente organizada o el dinero organizado. And so we build power by developing leaders in the community who take agency and are involved in the decision-making processes and that are taken seriously by those in power who have the ability to give us what we need. Y entonces nosotros hacemos eso con desarrollar el liderazgo y líderes en nuestra comunidad que pueden tomar agencia de las decisiones y participar en los procesos que, en cual se hacen esas decisiones y que sean tomados en serio por las personas que tienen el poder de darnos lo que necesitamos en la comunidad, right? So let me talk about why we need to be taken seriously. I want to bring into the space Andy Lopez, who was a young man who was gunned down in 2013 in the Moreland neighborhood for carrying a plastic pellet gun to his friend's house. The day he was gunned down, he was supposed to be in a restorative justice program that I was running. Entonces, para hablar de la importancia de por qué necesitamos ser tomados en serio, quiero hablar de Andy López, que fue un muchacho latino que fue disparado por un sheriff, un deputy, por tener una pistola de juguete y estar caminando a la casa de su amigo. El día que lo dispararon y lo mataron, él debería de haber estaba participando en un programa de justicia restaurativa que yo estaba facilitando en ese entonces. I got the call from his mom when he missed circle, not knowing where her son was. I was with the youth as they walked out of their schools and they marched to the sheriff's department. Yo recibí la llamada de la mamá de Andy López cuando su hijo no iba a poder llegar al círculo porque no sabía dónde estaba. Yo estaba ahí con los jóvenes cuando salieron de sus escuelas y marcharon al departamento del sheriff. And when we were there, we were demanding on an elected official, district attorney, to indict Eric Gelhaus. Y cuando estábamos ahí, estábamos demandando a que un elegido, perdón, no sé cómo decir district attorney en español, pero... El fiscal. Gracias. Que le ponga cargos a Eric Gelhaus. Pero la verdad es que no nos tenía que tomar en serio, porque todo lo que tenía que hacer es mirar por su ventana, ver que eran jóvenes latinos, y ella sabía que nosotros no votamos para ponerla ahí. But she didn't have to take us seriously, because all she had to do was look out her window and realize that the majority of the people who were demanding that were young and brown, and we weren't the ones who voted to put her in there. That's why we need to be taken seriously.
Es por eso que tenemos que ser tomados serio, ¿verdad? And so one of the ways that we build power is through relationships. That's how we organize people. Nosotros construimos el poder basado en las relaciones, es relacionar. Así es como organizamos a la gente. And one of the ways that we do that is by building relationships with voters specifically. Y específicamente, una de las formas que lo hacemos es con hacer una relación con votantes. It was when our Deep Democracy team, or our integrated voter engagement team, was knocking on the doors around churches, wanting to listen to what people had to say, that we uncovered that rents were being raised at an astronomical rate in 2014. Es con tocar las puertas en nuestro equipo de que está trabajando con votantes, ir a tocar puertas de los votantes, es como descubrimos que las rentas estaban subiendo demasiado en la ciudad de Santa Rosa, ¿verdad? We fought for rent control and lost to organized money. ¿Right? Nosotros luchamos por el control de renta y perdimos en contra el dinero organizado. ¿Verdad? So that's what we are inviting folks into, is in a culture of organizing so that we can move as a collective, and our elected officials, after we elect a representative to District 1, they have to continue to take us seriously. Es por eso que nosotros estamos invitando a la gente que se organice y nos movamos como un colectivo, porque después de que elegimos a un representante del Distrito 1, nos tienen que tomar en serio, ¿verdad? And one of the ways that we are working with youth to do that is we have a phone banking coming up as a part of a statewide effort to pass. Yeah, you've been involved with it in the past, Anna. I'm doing it. To pass a statewide initiative called Schools and Communities First. Entonces, una de las formas que estamos haciendo eso es invitamos a los jóvenes a que participen a un esfuerzo estatal para pasar una iniciativa que se llama Escuelas y Comunidades Primero. And really, it's a training ground, right? This happens every 2 years, the election. We get an opportunity to flex our power every 2 years. Every 2 years, there's more Latinos coming to voting age, right? So esto es una forma en que nos podemos entrenar. Este proceso electoral pasa cada 2 años. Cada 2 años tenemos una oportunidad de demostrar nuestro poder electoral, porque cada 2 años nuevos votantes latinos están llegando a la edad de votar. So we want to encourage you all to get engaged. We're starting actually this week. We got started, and next week we'll be holding some phone banking and come and learn some of the methodology of community organizing and apply it with us. Entonces, eso es lo que estamos invitando a la gente, es que vengan. Empezamos esta semana y vamos a estar haciendo llamadas telefónicas empezando la semana que viene. Entonces, los invitamos a que aprendan nuestra metodología y la apliquen con nosotros. You can find more information on our website and on our Facebook, northbayop.org. Pueden encontrar más información en nuestro... thank you. En nuestro sitio de web, www.northbayop.org, y en nuestra página de Facebook. First thing first, I wanted to mention, because of Vin, he's calling me out, I wanted to mention the importance of voting and community involvement, especially in our youth. I would also like to shout out that our purpose at YSEP is to register new voters, and specifically people of color, youth and adults. Vince, check your grammar. Quería decir la importancia de que es que la gente se involucre en la comunidad y qué importante es para votar. También quiere decir que nuestro
nuestro trabajo en YSEP es para registrar nuevos votadores, específicamente la gente de color, que son jóvenes y adultos. I also wanted to shout out the NBOP because I've been volunteering with them for a long time, paid and unpaid. I still love the work that I've been doing. I've been doing the phone banks with them. So please do not hang up the phone. If you get a phone call, do not hang up the phone. I get paid to do that. Quería nomás darle un aplauso a la programa de NBOP porque yo he trabajado y voluntariado con ellos por un tiempo ya. Y nomás quería decir, si llamamos, por favor, no nos cuelgues porque a mí me pagan para ese trabajo. Entonces, no cuelguen. More comments. Oh, God. Okay, Eddie, another comment. Eddie, yo quiero un candidato que ofrezca seguridad y honestidad y su comunidad. Me gustaría que explicaras si limpiaste tu récord de los cargos criminales de posesión de un arma de fuego. This is a comment for Eddie in Spanish. This person said that they want a candidate that offers security, honesty to their community. They would like to know how he can explain how he would clean his record of charges of armed possession. A comment for George. George, ¿qué es lo que planeas hacer para nuestra comunidad que ha sido discriminada por tanto tiempo? There's a comment for George in Spanish. What is something that you plan to do for our community who has been discriminated for a long time? Otro comentario en español. ¿Qué piensan de los nuevos proyectos que están llevando a cabo en la área de Roseland, incluyendo eventos, sobre todo en este tiempo de la pandemia? Another thing in Spanish. What do you feel about the new projects that are being taken in the Roseland area, including events, especially with everything going on in this time of the pandemic? And I believe Pimo has some comments. Yeah. So starting off with a comment saying, I'm so happy to see you guys standing up for our community. Following with a question. Where do you see your district in the next 4 years? What growth do you see happening? Projects, homes, business, community centers, etc. Otro comentario es que estoy muy alegre mirando a los todos, ¿cómo se dice? ¿Todos los candidatos? Standing up. Ok, están representando. Representando, gracias. Representando por su comunidad. Y también hay una pregunta con esto, es ¿dónde ven su distrito en unos 4 años? Como en más el futuro, hay proyectos, casas, negocios, centros de comunitarios, todo eso. Si tienen algo en mente. Another comment is considering our current events, such as like the pandemic, social distance, fires. Do you have any like priorities currently? Otro comentario es considerando todos los eventos ahorita durante los juegos, el pandémico y el COVID. ¿Hay una prioridad ahorita que tienen en mente? Vote yes on Prop 15. Currently checking if there's any more comments. But in the meantime, be sure to vote yes on Prop 15. Por favor, voten sí en la proposición 15. I guess it's voting in general. It's posters. Although NorCal can't say anything about specific propositions, Anna, can you tell us more about Prop 15 and why you want to vote yes on Prop 15? Aunque North Cal Public Media realmente no puede decir ningún comentario, ninguna propuesta. Ana, ¿nos podrías dar
un poquito de información, qué es lo que consiste la propuesta 15. So Prop 15 is also called the Schools and Community First Act, which basically what it's doing, it taxes the top 10% big companies in California, and it redirects those funds into communities that are in need, specifically communities of color, and it will pay for vital resources such as schools, libraries, specifically towards schools. We're trying to get more up-to-date technology for students to be able to kind of just, I guess you can say, better your education. We would also be paying for better streets, like leveling the ground. And I think I said health clinics before, but it basically in general, it redirects like around 12 to $15 billion more or less into the schools and communities. La proporción 15 lo que hace se llama las escuelas y comunidades primero. Entonces el propósito de esta proposición es que redirigir un 10% de los fondos que se le taxen a las empresas grandes, dijiste, ¿verdad? Las empresas grandes de California, y este dinero se va a las escuelas y comunidades, especialmente las comunidades que ocupan más ayudas, como comunidades que son latinos o comunidades que son de pura, de casi todos de minorías. Ese dinero va a pagar como más tecnología para nuestros estudiantes, va a pagar para librerías, va a pagar por clínicas y va a pagar para arreglar las calles. Albergas dijiste también, ¿verdad? Albergas y las bibliotecas. Y dijiste que eran entre 12 y 15 billones de dólares. If there aren't any more comments, Ana and Maricruz, I have a question for you both. I know you talked a little bit about, the importance of your work registering people to vote, but I'm wondering if you can talk more about the importance that you see in voting and the conversations that you've had with your peers as well. Ok, si no hay ningún otro comentario, yo tengo una pregunta para Ana y para Maricruz. Yo sé que platicaron un poquito de la importancia de votar, pero quisiera saber si tienen, si quisieran compartir algo más de cómo ven ustedes el por qué es importante para ustedes que la gente se involucre y votar, y si han escuchado historias, porque ustedes están platicando con la gente, ¿qué han escuchado? So usually, I guess I started with the voting programs back like sophomore year. So then I started just having conversation with my friends and just a few people here and there. So just like a reminder that it's literally a way for you to like reach out and have choices and your voice heard and making a difference. Personally, I do believe that there's more of impact voting in your local government. People don't seem to like prioritize it in a way. They only see like, oh, I'm voting, just voting for presidential. Well, there's more to vote than just, presidential. Para mí comencé a involucrarme más en votar como en la preparatoria. Allí es cuando tenía más conversaciones con unos amigos o las personas en mi grado de la importancia de votar, y la mayoría de personas creen que votar es solo para el presidente, pero es más importante votar en el gobierno local porque es pues te impacta más específico y pues dónde va el dinero aquí en tu comunidad, so puedes decidir si quieres ponerle más en las casas o recursos para ustedes. So
in my opinion, I think it's important to vote because, like Bimo said, it's not just about voting for presidential elections. It's more about kind of like voting for like vital resources for our community, and not to mention that there are millions and millions of unregistered eligible voters. So one way I think about it is you voting for me. I can't vote, but I would like to. And so a way that I think about it is if you register to vote, your vote helps me or either damages me, but one way or the other, it will definitely damage me if you don't vote. Una manera que yo lo pienso en por qué es importante votar es, como dijo Maricruz, que es importante votar porque no nomás es para votar por presidente, pero también para más como resoluciones para nuestra comunidad. Y también es importante que gente piensen que cuando están votando, no nomás están votando para ellos mismos, están votando también para mí, para yo misma, porque yo no puedo votar, pero me gustaría votar. Y cuando alguien no vota, lo hace daño a nosotros. O sea, si no vota, te hace daño porque no votó. Y si vota, te puede ayudar o te puede dañar, pero tenés 50% de posibilidades. Is that what you're saying? Mm-hmm. Okay. Also, I'd like to point out our logo on the back of our work shirts. Vote as you please, but as long as you vote, just vote. Stevens, I remember the slogan. You get extra money for that. And another really important, crucial part of democracy is the census this year. If we don't have any additional comments, I'd like to pass the mic over to Vince for a minute to talk more about the census and why that's also crucial as well. Otra parte crucial y muy importante también que podemos conversar es del censo. Y si no tenemos comentarios pendientes por el momento, me gustaría dar el micrófono a Vince para que nos hable sobre la importancia del censo. Speaking of billions of dollars that come to our community, millions here locally, but billions across the country, the census is very important and vital to all of our communities. Una de las cosas, hablando de la comunidad, es el censo es de suma importancia a lo largo del país, pero también en nuestras comunidades como núcleo. It actually helps in terms of funding for schools, roads, emergency services, which is very critical now. De hecho, ayuda en cuanto a los recursos locales, a los servicios de educación, emergencias que son de gran importancia ahorita, salud. And hospitals, clinics, etc. It's just so important to our community that everyone gets counted. Hospitales, todo. Es bien importante que cada uno de nosotros contemos como individuos. For each person that isn't counted in our community, we can lose at very least $1,000 to $2,000 per person that isn't counted. Por cada persona que no es contada en nuestro condado como parte del censo, por cada persona que perdemos en ese recuento, perdemos de $1,000 a $2,000 por persona. And that loss is not just for 1 year, it's for 10 years until the next census. Y la cuestión es que esa pérdida, no crean que es solo por un año, es por 10 años hasta el siguiente censo. So as you can see, it's very, very important that everyone in our community completes the census. Así que ustedes pueden ver que es de gran importancia que cada persona en nuestra comunidad se incluya en el censo. So right now there are census workers out knocking on doors for people who haven't completed the census. Ahorita tenemos trabajadores del censo yendo puerta por puerta para aquellas personas que no han llenado la información del censo. And agencies like ours, Community Action Partnership, are sending out a lot of messages about the importance of completing the census. So please do not avoid this. This is so important to us. Muchas agencias como nosotros, Community Action Partnership, estamos trabajando en eso, mandando información, mandando recordatorios. Por favor, no los ignoren si los reciben. And lastly, I just want to add,
there's 4 events coming up for these for Roseland and South Park. Roseland at the, we talked about the plaza a lot tonight. There's going to be 3 movie nights, drive-in movie nights that will happen on September 18th, September 25th, and October 2nd. Ok, entonces, también antes de cerrar, una última cosa que quiero decir, que son 4 cosas que son pertinentes de nuestra área Roseland y South Park. Una de ellas son eventos. Eventos de la plaza, que hemos hablado mucho de la plaza este día. Vamos a tener, vamos a estar mostrando películas al aire libre, o lo que le decimos drive-in, el 18 de septiembre, 25 de septiembre y el 2 de octubre. And these specifically are focused on Roseland residents to have them learn about what the plaza is going to look like in the future, but also to talk about voting and the importance of voting, and then also the census, very critically. And just for clarification, Vince, but they will show a movie. Yes, yes. Okay, so it's going to have that. Okay. Yeah, drive-in movie. Solo para aclaración. Entonces, varias cosas que se van a tratar durante la muestra de una película. Se va a enseñar la película, de hecho, pero también es una forma también de mostrarle al público, a los residentes del área de Roseland, la plaza, cómo se va a ver en el futuro la plaza, hablar sobre la votación que se aproxima también en noviembre y también platicar un poco sobre el censo, información sobre el censo. And then South Park, there will be a census parade on September 26th. And basically that's a car parade around the South Park neighborhood with the emphasis of people completing the census, but also it's a superhero theme. So we want people to have fun with it and come out and celebrate with us about completing the census and the fact that everybody can be a hero. Okay, y entonces, la actividad que tenemos con el South Park es el 26 de septiembre y lo que vamos a hacer es un desfile de carros y la significancia de esto es el censo, la importancia del censo. Entonces para eso es el desfile del censo, pero también vamos a tener como tema que nos vistamos de superhéroes, para que se den cuenta que cada persona puede ser un superhéroe. Así que inscríbase para el censo. And lastly, the deadline for the census, unless something comes up, there's a court case happening on September 17th, but unless it is postponed, the last day for the census is September 30th, 2020. Ok, y lo último también que tenemos es, a menos que algo pase, porque tenemos un caso de corte que se llevará a cabo el 17 de septiembre, pero si no, el último día para inscribirse para lo del censo es el 30 de septiembre del 2020. So don't wait, do your census. Así que, por favor, hágalo del censo. Thank you so much, Vance, for the update on the census and for all your efforts in the community. I believe we might have one more question, Ana. Muchas gracias por todo, ponernos al tanto con todo lo del censo y la importancia en la comunidad. Creo que tenemos un comentario más, Ana. A question that I was asked was about dealing with COVID in communities of color. Una pregunta que me preguntaron a mí fue cómo, de que hable sobre la coronavirus y cómo ha impactado contra la gente de color. To be honest, my opinion on it is that healthcare is expensive and communities of color are really, well, at a loss for that. So when it comes to COVID, I feel like a lot of people of color are kind of just being pushed aside, kind of. Many of us can't really leave work because the majority of us are essential workers since we work at minimum wage jobs such as street vendors or in general like cashiers or just a couple of just
jobs that are pretty essential right now. So we don't really like have an option. And then if we get contaminated, we don't really have a way to kind of like, I guess you can say cure it, or just kind of like find a solution for it, specifically when we don't have the money. Una cosa que yo pienso sobre el coronavirus es que no tenemos como suficiente dinero como que para pagar por los costos médicos son muy caros, y yo pienso, en mi opinión, como que a veces nuestra gente de color han sido como empujados a un lado, porque como que muchos de nosotros somos trabajadores esenciales. Como uno de mis familias trabajan en el campo, unos trabajan en las tiendas, y entonces no todos tenemos la oportunidad de trabajar en casa. Y también hay que recordarnos que no hay un tipo de medicina, ni hay una manera para ir al doctor de verdad, menos que estar en la casa, pero no es una opción. Entonces, para mí, yo creo que es como que el coronavirus ya ha dejado un impacto negativo entre la gente de color. That's really all I gotta say. Right. Well, thank you so much, everyone, for listening tonight. A big thank you to our candidates. Again, this style of a forum was very different for NorCal Public Media, and we really appreciate all of the candidates tonight who were able to sit, hear community comments, concerns, allegations without the opportunity to be able to talk, respond, or defend themselves. And again, candidates will have the opportunity to speak at the forum of the League of Women Voters. That's on September 16th at 6:30. And you can also respond to anything in the Facebook comments now that our listening time has concluded. So feel free, if you have any last remaining thoughts, candidates, to jump in there and respond to anything that you heard tonight that you feel the need to say immediately. Thank you so much, Ana and Maricruz, for moderating tonight's event, for sharing all of your comments, and for reading the questions. Thank you to our partners, Community Action Partnership of Sonoma County, League of Women Voters, Los Cien, Dinora Gallegos for interpreting tonight's event. Dinora will also be interpreting the forums by the League of Women Voters. Now, those will not be interpreted live, but Spanish translation will be available after the event, and we'll be posting those up as well in partnership with the League of Women Voters. And I better have a very good memory. Yes. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Quiero dar un sincero agradecimiento a los candidatos que han estado con nosotros en esta noche por ponerse en esta posición. Este es un tipo de foro completamente diferente a lo que NorCal Public Media ha hecho alguna vez, así que le agradecemos a los candidatos por tener la candidez de estar aquí presentes, escuchando nada más, sin decir nada, sin contestar nada a comentarios, preguntas, alegaciones, y luego tendrán la oportunidad de hablar y comentar al respecto el 16 de septiembre en ese foro que vamos a tener a las 6:30 de la tarde, o aún en el Facebook Live ya pueden ir y hacer los comentarios una vez cerremos este foro en vivo. También quiero darle muchas gracias a Ana Sánchez y a Maricruz Pimo por acompañarnos y por liderar este foro y por participar dando sus opiniones. Sí, y también a las organizaciones que contribuyen a este esfuerzo, como los 100 del Women's League Voters, and then Community Action Partnership. And did I forget anybody? And to our panelists as well. Thank you. Yes, that I did. Y también a nuestros presentadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vince Harper, Stephanie Williams, and Karim Sanchez. Have a good night, everyone, and we hope to continue this conversation as well. So be in Pasen muy touch. buenas noches, muchísimas gracias. Continuamos esta conversación en un futuro. Thank you, everybody. Thank you.